Muy buenas noches, estimados colegas. Disculpen la demora. Lamentablemente ese es el tráfico nos fue una mala pasada, pero ya que estamos conectados. Tenemos un buen audio, estimados colegas. ¿Se me escucha fuerte y claro? Buenas noches, estimados colegas. ¿Sí? ¿Se me logra escuchar? Ah, perfecto. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué tal, estimados colegas? Muy buenas noches. Disculpen la demora nuevamente. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a nuestra clase de casuística en la que reforzaremos todos nuestros conocimientos curriculares y pedagógicos en el área de comunicación rumbo al concurso, iba a decir concurso docente, al concurso para el ascenso magisterial 2025. Muy bien, gracias a la Asociación Amauta que nos permite este espacio para poder compartir con todos ustedes, estimados colegas. Como siempre, se les pide su participación, lo que enriquece nuestra sesión. Entonces empezamos, estimados colegas, con nuestra primera situación de la noche. Los estudiantes de primer grado, organizados en equipos, van a participar en la Feria de Ciencias de la IE. Ellos van a exponer sobre el uso que se les da a las plantas medicinales en la comunidad. Muy bien, entonces estamos viendo que en esta parte de la casuística, que corresponde a la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, tenemos las 6 capacidades. En los exámenes de ascenso y de nombramiento también, cuando corresponde a la parte de oralidad, las preguntas que se van a dar van a girar en torno, sobre todo, a las capacidades que están dirigidas a la expresión oral. Ha habido preguntas también con respecto a la escucha, porque sabemos que de las 6 capacidades, las 2 primeras están sobre todo orientadas a la parte de la comprensión oral, pero son muy pocas. En realidad, más son las preguntas que se generan en torno a estas capacidades, ¿no? Y sobre todo, el mayor peso recae en la capacidad de adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesiva. ¿Por qué lo mencionamos en cada sesión, estimados colegas? Porque es muy importante eh, poder nosotros manejar esta teoría para que de esta manera, sea la pregunta que sea, pues lo podamos responder con base, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, pregunta número 1. Un grupo de estudiantes está planificando su exposición sobre la planta conocida como uña de gato. A continuación se presenta la transcripción del diálogo que se suscita entre ellos. Muy bien, tenemos un diálogo muy parecido a diálogos anteriores que se han dado en otros exámenes, ¿sí? Justamente busca medir una de las capacidades que acabamos de mencionar. Al final les voy a preguntar qué capacidad se está trabajando en este caso. Nelly dice, en la página de ProPerú encontré bastante información sobre la uña de gato y Juvenal, interrumpiendo a Nelly, dice, yo también revisé esa página, hay mucha información. ¿Alguien más la ha revisado? Sandra dice, sí, yo también la vi. Con eso creo que ya podríamos empezar a armar nuestra exposición para Nelly, interrumpiendo a Sandra, dice, claro, se dice, por ejemplo, que la uña de gato sirve para tratar varias enfermedades. Juvenal dice, ah, sí, sirve como antiinflamatorio porque... Sandra, interrumpiendo a Juvenal, dice, no, no creo que se refiera a eso, sino a que se puede tratar casos de gastritis, por ejemplo. Juvenal dice, ah, ya veo, tienes razón. Muy bien. Como parte de la retroalimentación para la planificación de los textos orales, el docente identifica aspectos positivos y negativos en el diálogo del grupo.
del equipo. ¿Qué aspecto positivo asociado a la escucha activa se evidencia en este diálogo? Muy bien. Empezamos entonces, estimados colegas. La respuesta correcta es la A, B o C. Buenas noches a todos nuestros colegas que están ingresando. Muy buenas noches. Estamos empezando con el primer caso y relacionado a la escucha activa, a las dos primeras capacidades que acabamos de mencionar. Y es esta justamente una de las pocas preguntas que se propone a partir de las primeras dos capacidades. Muy bien, estimados colegas. Alternativa A, B o C. Muy bien, tenemos ya una respuesta correcta. Y como hemos podido referir, este tipo de conversación, esta estructura de conversación, lo hemos observado también en otros exámenes, pero con otra pregunta, con una pregunta dirigida a la capacidad de interactúa. No sé si algunos maestros se acordarán. Hay casos que este diálogo se relaciona con la capacidad interactúa, eh, pues el maestro busca que los estudiantes puedan dialogar de una manera más amable y en la que pidan los turnos. Esta misma estructura de diálogo se repite nuevamente, pero ahora ya no con la capacidad interactúa, ¿no? Sino con las capacidades que tienen que ver con el obtiene, ¿no? De información y con la parte de infiere también. Muy bien. Y efectivamente, lo que nuestros maestros contestan es cierto, la alternativa es la C. Muy bien, los felicito, estimados colegas. Y yo quiero que me expliquen a qué se refiere la manifestación explícita que comprenden las ideas de los interlocutores. ¿A qué se refiere? A ver, en este caso, como nos está preguntando un aspecto positivo, no podríamos marcar la A, porque los estudiantes no piden los turnos, se interrumpen constantemente, entonces no sería un aspecto positivo. Lo que sí sería un aspecto positivo es la manifestación explícita de que comprenden las ideas de los interlocutores. Pero sí quisiera que me expliquen, como parte de la teoría, en qué partes del diálogo observamos esta manifestación explícita. Volvemos al diálogo para que ustedes puedan ayudarse. ¿En qué partes del diálogo nos podemos sustentar para responder la alternativa C? Pueden ustedes, voy en estos momentos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan participar con total libertad. Claro está, teniendo en cuenta los turnos, el respeto con el que se dirigen a bueno, a todos nosotros. Entonces, con toda confianza les he abierto los micrófonos. Pueden ustedes también escribir en el chat, estimados colegas. Recordemos que estamos aquí
para reforzar la teoría, no solamente para resolver una mayor cantidad de preguntas, sino para poder afianzar la teoría que ustedes tienen, o en algunos casos poder llenar algunos vacíos también. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de manifestación explícita, eso quiere decir que el maestro está observando que los estudiantes, acá tenemos una respuesta. Gracias, maestra Dorita. Maestra, no logro ver el texto. Estimados colegas, ¿ustedes ven el texto o es quizás el internet de nuestra maestra? Sí, normalmente se ve. ¿Sí se ve? Ya, perfecto. Debe ser el internet, maestra Carmen. Ya poco a poco se va a ir aclarando. Sí, no se preocupe. Vea su material, maestra. Usted vea el material. Entonces, el maestro cuando observa que Nelly participa, ¿no? Y Juvenal dice, yo también, ¿no? Yo también revisé esa página. Eso quiere decir que Juvenal está comprendiendo lo que dice Nelly. Cuando dice Sandra, sí, yo también la vi, Sandra también está comprendiendo la información que ha dado Nelly. Es decir, que la parte de la escucha activa sí vendría a ser una fortaleza, ¿no? Porque se está iniciando un diálogo y si bien es cierto, se están interrumpiendo, sí están logrando comprender, ¿no? Comprensión oral, lo que la compañera está diciendo y están intercambiando ideas. A eso se refiere con la manifestación explícita de que comprenden las ideas. Repito, ¿por qué manifestación explícita? Porque dicen, ah, sí, yo también, ¿no? Yo también revisé, yo también encontré, ah, sí, esos son manifestaciones explícitas, o lo que nosotros llamamos la función fática también, la función comunicativa, la función fática, en la que el oyente tiene que manifestar que está entendiendo o que está prestando atención del mensaje que se le está transmitiendo. Muy bien. Pregunta número 2. Un equipo de estudiantes busca recoger información sobre las plantas medicinales utilizadas en su localidad. Para ello, los estudiantes han decidido aplicar un cuestionario. Ah, ya, muy bien. Van a aplicar un cuestionario. ¿Para qué? Para recoger información. Muy bien. Les había mencionado que cuando la pregunta y el antecedente de la pregunta es muy extenso, estimados colegas, es muy importante que ustedes vayan leyendo y vayan subrayando las palabras y relacionándolas, ¿no? Dentro de la IE. El docente nota que tienen problemas. Aquí está la problemática. Siempre va a haber una problemática en el antecedente, o casi siempre. 99.9%. El antecedente se construye a partir de un problema que el docente nota. El docente nota que tiene problemas en la generación de ideas para plantear las preguntas de su cuestionario. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ayudarlos a generar sus ideas? Muy bien. ¿Ideas para qué? Para hacer un cuestionario. ¿Un cuestionario para qué? Para recoger información. Teniendo entonces claridad de mi antecedente y de mi pregunta, paso a indicar si es la A, B o C.
Muy bien, tenemos ya algunas respuestas. La A nos dice nuestro grupo de, a ver, de maestras y de maestros también. Ahí está el maestro Edu y el maestro Hernán, el maestro Wilder. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, frente a la problemática que se tiene de poder realizar un cuestionario, pues no tienen generación de ideas, debemos de tener en cuenta que en esta parte del proceso de redacción o el proceso de construcción de un documento oral, se necesita que el estudiante genere sus ideas para de esa manera poder elaborar sus documentos. En la A me dice pedir que en plenaria compartan la información que conocen sobre las plantas medicinales de la localidad. Muy bien, es el maestro quien le pide a los estudiantes que lo compartan, no es él. Él puede tener muchos conocimientos, por supuesto, puede tener muchos conocimientos, pero aquí lo importante es que el estudiante active sus saberes previos y abra en los archivos de su memoria toda la información que tiene sobre el tema. Sea mucho o sea poco, el estudiante tiene que tener saberes previos. Muy bien. Luego dice, y la que creen que necesitan conocer. Ah, muy bien. Maestro le pide lo que saben y lo que creen que necesitan conocer. Luego evaluar con ellos si la información compartida los ayudará a elaborar un cuestionario que contribuya al logro de su propósito. Muy bien, entonces la A justamente logra que el maestro solucione el problema de la generación de ideas a partir de actividades en las que los estudiantes van a participar. Lo que no sucede con la B ni con la C, en la que el maestro es quien le facilita la información al estudiante. Información que el mismo estudiante lo puede realizar. Por lo tanto, la respuesta es la A. Muy bien, maestros. 3. Uno de los equipos decidió explicar las propiedades medicinales del achiote. Una de las integrantes del equipo le ha pedido al docente que escuche la práctica de su exposición, cuya transcripción es la siguiente. El achiote es una planta utilizada por un montón de gente para disminuir algunas dolencias. Les hablaré de algunas de sus propiedades. Primero, sirve para el dolor de garganta, tos, dolor de riñón y asma. Mi primo, que sufría de asma desde chibolo, tomaba tecito de achote porque su mamá, o sea, mi tía, lo obligaba a tomar todos los días, mañana, tarde y noche. Y aunque a mi primo le daba roche llevar su termo con té, no se libró del achote. Luego de algún tiempo, mi primo podía jugar pelota como si no tuviera asma. Incluso lo llamaron para que juegue en el equipo de su colegio. Me acuerdo de que tuvo que viajar a Yurimaguas para participar en un campeonato. Su equipo ganó varios torneos. Muy bien. Entonces, aquí se está presentando una transcripción, estimados colegas. También les he sugerido de que ante la transcripción de textos orales o la presentación de algún texto escrito como parte de la redacción, eh, puedan ustedes ir leyendo e identificando cuáles son los posibles errores que ustedes observan en su lectura, ¿no? Es importante, estimados colegas, que ustedes trabajen esta parte de la predicción, ¿no? Sabemos que el predecir, el anticiparnos es un buen activador para nuestros archivos que tenemos sobre el tema en cuestión. Entonces,
la pregunta es la siguiente. El docente le pide al estudiante que haga una pausa, pues busca ofrecerle una retroalimentación. ¿Cuál es el principal problema que el docente debe atender en el texto oral? Muy bien. A, pone por aquí. B. Muy bien, somos estos momentos ya está aumentando cada día nuestra cantidad de participantes. Muchísimas gracias por su confianza, estimados colegas. Yo soy la maestra Graciela Nicla, ya capacitadora desde hace algunos años atrás, eh, quien trabaja con maestros de todo nuestro Perú en asesorarlos para el concurso de nombramiento y también de ascenso en la parte de la casuística. Gracias, estimados colegas, por su confianza, por pasarse la voz, por ingresar a nuestras clases que se dan de martes a los martes y los jueves de 8 a 10 de la noche. Muy bien. Entonces, definitivamente que si nosotros leemos, ¿no? Leemos eh, el texto, vamos a encontrar varios errores, ¿no? Ah, muy bien, la maestra María López ya está sustentando el porqué de su respuesta y eso es excelente. Es importante, estimados colegas, que ustedes también den sus claves y que nos compartan su teoría. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera yo voy a poder eh, aclarar la teoría, reforzarla si está bien, ¿no? Y agregar algunas cositas más. Y si de repente hay que aclarar y corregir, también lo vamos a hacer. Entonces, no basta con darle la respuesta, sino que hay que tocar esta parte teórica. Muy bien, entonces hemos visto aquí muchos errores. Definitivamente que hay una falta de adecuación del registro. Nosotros vemos aquí que, por ejemplo, la palabra chivolo es una palabra que no debería darse en este tipo de textos, dado que se está dirigiendo a otras personas que están fuera de su entorno. Muy bien, entonces definitivamente hay un error. Hay un error en el exceso de muletillas también, ¿no? Hemos podido observar aquí el E. Hay un desvío del propósito comunicativo, también hay un desvío. A ver, ¿dónde está el desvío de la información? Acá la maestra María López nos dice, está informando sobre el achote y al final sobre el juego de la pelota. Entonces, es muy importante que tenga en cuenta que lo que están haciendo los estudiantes de primer grado es exponer sobre el uso que, que se les da a las plantas medicinales en su comunidad. Ese es el propósito de su texto. Sin embargo, cuando empieza a hablar del achote, es en esta oración en la que pone de ejemplo a su primo y que está bien, los estudiantes pueden poner el ejemplo, utilizar el recurso expresivo del ejemplo, está muy bien. Lo que estaría mal es que el estudiante no vuelve al tema principal, que sería el uso del achote, sino que es hasta el final que empieza a hablar del primo en sí y deja de hablar del achote. Entonces ahí estamos hablando de un desvío de la información o de una digresión, como también se le suele llamar. Entonces tenemos aquí los tres. Pero como acá me dice cuál es el principal problema, entonces definitivamente yo elijo la P, ¿no? Y quiero preguntarles a ustedes, estimados colegas, ¿por qué elijo la B sobre la falta de adecuación del registro o sobre el uso excesivo de muletillas? A ver, vamos a hacer un intercambio. Yo quiero que ustedes me expliquen.
¿Por qué tenemos que primero reforzar o corregir el desvío de la información? Es un tema que hemos tocado ya en muchas sesiones. Venimos trabajando ya con nuestros estimados colegas, con un grupo hace algunos meses atrás, y hemos visto muchas veces este tema, ¿no? Se prioriza la coherencia, muy bien. Cuando nosotros corregimos textos, estimados colegas, tenemos que orientarnos a las tres propiedades del texto, ¿no? Tenemos que orientarnos a la coherencia, a la cohesión y a la adecuación. O sea, es lo primero que nosotros debemos ver en un texto. Y lo demás puede esperar, ¿no? Puede esperar. Pero lo primero que el estudiante tiene que corregir es la coherencia, la cohesión y la adecuación. Y en el caso de la B, el desvío del propósito comunicativo tiene que ver con la coherencia. Muy bien. Pregunta número 4. Uno de los equipos se encuentra practicando su texto oral sobre la planta marañón. Esta es la presentación que uno de los integrantes del equipo ofrece al docente y a sus compañeros de grupo. Buenas noches, profe. Buenas, profe. Holas. Yo les voy a hablar sobre una planta súper buenaza, conocida como marañón. Bueno, la planta da un fruto de un color rojo bien intenso y también puede ser amarillo. Los especialistas que consulté indican que la cáscara de ese fruto y las hojitas de la planta se usan para tratar el dolor de barriga, el insomnio y capaz que también se te hincha cuando se te hincha algo. Claro, hay que hacerla servir. Muy bien. Entonces no se olviden, van leyendo y van identificando cuáles son los posibles errores, ¿no? El docente le pide al estudiante que haga una pausa en su texto oral. Él nota que el estudiante ha utilizado palabras como holas, súper y profe, que no se ajustan a la situación comunicativa. Por ello, busca darle una retroalimentación para que por sí mismo mejore el registro empleado en el texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? Muy bien, ya te está dando todo aquí, estimado colega. Solamente lo que te pide es qué acción se podría realizar para mejorar esta problemática. Alternativa A, B o C. Muy bien, tenemos ya varias respuestas de nuestros colegas. Muy bien, estimados colegas. Muy muy bien, estimados colegas. Entonces, cuando hablamos del registro, definitivamente que estamos hablando del registro formal y del registro informal, dos palabras que se utilizan en el desempeño. De la competencia se comunica y también de la competencia escribe. Entonces, en la capacidad de la adecuación, se nos pide que el estudiante pueda reconocer a partir del destinatario qué registro tiene que utilizar. Entonces, cuando hablamos de un registro formal, estamos hablando de
de un registro que se tiene que usar para un discurso mucho más estructurado, que tiene un objetivo que va más allá del objetivo familiar, del objetivo amical. En el caso del informal, no es un registro inadecuado, no podríamos decir que es un registro inadecuado, pero sí es un registro que tiene que ver con lo familiar, ¿no? Que tiene que ver con la confianza que hay en un grupo determinado y que tendrían la licencia de poder utilizar este tipo de palabras. Entonces, cuando hablamos de holas, super y profe, es un registro informal que el estudiante lo podría utilizar en su círculo, en su entorno amical, familiar, ¿no? Ya que son allegados. Pero cuando ya el círculo se agranda e intervienen otros destinatarios, definitivamente que tiene que ser un registro formal. En este caso, el maestro lo que tiene que hacer es que el estudiante reconozca en qué situación se encuentra y de que evalúe si realmente estas palabras son adecuadas para el tipo de contexto y para los destinatarios, ¿no? En el caso de la A y de la B, eh, lo que no se debería hacer es que el maestro le indique al estudiante quiénes son sus destinatarios, en qué situación se encuentra, ¿no? Ya que de esta manera el estudiante no va a poder reflexionar del error que ha cometido. Entonces tenemos, estimados colegas, alternativa C. Muy bien. Pasamos entonces a nuestra segunda situación de la noche. Los estudiantes de quinto grado van a seleccionar poemas para transcribirlos en la fachada de la IE. Muy bien. Y compartirlos con la comunidad educativa. Ujú. Por ejemplo, aquí debería ser las, ¿no es cierto? Sí, acá debería ser las. Esto, por ejemplo, lo he pegado tal como apareció en el examen, pero viéndolo, sí, pues acá debería ser las porque viene poema. Es inevitable en un profesor de comunicación que va leyendo y va observando los errores, ¿no? Es inevitable. Muy bien, continuemos. Enfoquémonos. Por este motivo, la docente ha llevado al aula diversos libros de poemas para leerlos con los estudiantes y elegir juntos los que transcribirán. A continuación, se presentan dos de los poemas seleccionados por un estudiante. Muy bien, entonces tenemos la capacidad lee y nuestras capacidades que se van a trabajar en este examen. Aquí les he traído también los elementos que forman parte de la comprensión del contenido del poema. Este es un material que ya hemos trabajado con nuestros maestros, ya hasta en 2, 3 oportunidades. Lo voy a dejar aquí y si veo necesario, regreso y lo utilizamos, ¿ya? Como habíamos conversado, es importante que ustedes lo tengan, ¿no? Muy bien comprendido y que lo utilicen siempre y cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado que van a haber poemas en los que sí necesiten hacer un análisis más profundo y en la que van a utilizar este material y en otras ocasiones van a haber poemas que en realidad no lo necesitan, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar estas preguntas en torno a estos dos poemas y conforme sus respuestas, vamos a ver si utilizamos el material anterior. Muy bien. Entonces vamos a leer estos poemas y yo en esta parte sí me gustaría pedirle a dos maestros que nos ayuden a leer estos versos. De esta manera también ustedes pueden participar leyendo. A ver, ¿a quién le gustan los poemas?
¿Quién nos puede leer esos dos poemas? A ver, ¿tenemos hoy día profesores colaborativos o no tenemos profesores colaborativos? A ver, muy bien. Maestra Edith, adelante, por favor. A la realidad. Y te rendimos, diosa, el gran homenaje, el mayor asombro, el bostezo. Tomado de Varela Blanca, el siguiente es Lunario musical. Se han volcado las fuentes de la luna, mi cuarto es un lago de aromas, Beethoven. En la penumbra se alborota la melena, el silencio se moja la nuca bajo una ducha de estrellas. En mi boca, cilindro musical, juega como un confite el plenilunio. Tomado de Peralta. Gracias. Gracias a usted, maestra Edith. Siempre es bueno escuchar otra voz para que de esa manera nos podamos refrescar todos en realidad, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos leído dos poemas que son breves, ¿no? Vamos a ver qué tal nos van con las preguntas. Los estudiantes y la docente conversan sobre los aspectos del poema a la realidad que llamaron su atención. Uno de los siguientes comentarios no evidencia una interpretación del sentido global. Para responder esta pregunta, tenemos que saber cuál es el sentido global del poema. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Alternativa A, B o C. Bien. ¿No? A ver qué nos dicen nuestros demás maestros que se encuentran conectados el día de hoy. Muy bien. Muy bien. Entonces, en este caso, se nos pide cuál de estos comentarios no evidencia una interpretación del sentido global del poema. Entonces, cuando hablamos del sentido global, estamos hablando en realidad del contenido del poema, ¿no? De lo que nos quiere decir el poema, de lo que trata el poema. Del Y en tema este, central, ¿no? exacto, del tema central, ¿no? Entonces, cuando queremos hallar el sentido global del poema, sería interesante que pudieran manejar esta teoría. Pero en este caso, en realidad, no se necesita, puesto que la alternativa es realmente muy obvia, ¿no? Cuando dice, cuando escuché el título, la realidad, pensé que iba a ser un poema bien largo. Está hablando aquí de la extensión, no del contenido. Pero al final resultó ser corto y sin muchas vueltas. Entonces, aquí no se habla del contenido, sino se habla en sí de la parte formal del poema, ¿no? Entonces, recordemos que hay un análisis formal, un análisis de la forma del poema, que tiene que ver con la rima, que tiene que ver con los versos, que tiene que ver con las estrofas, y hay una parte del análisis del contenido que tiene que ver con
con el tópico del poema, que tiene que ver con las emociones, ¿no? Con el hablante lírico. Y en ese caso, pues sí, necesitaríamos trabajar el cuadro anterior. Muy bien. 5A, estimados colegas. 6. La docente busca orientar a los estudiantes en la identificación de los recursos literarios. Este tema es bien interesante. ¿Qué aportan al sentido global del poema, a la realidad? ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para que logre su propósito? Alternativa A, B o C. Esta pregunta también se ha propuesto en varios exámenes de nombramiento y de ascenso. No es una estructura similar y las alternativas también son similares. Aquí es muy importante que ustedes reconozcan cuál es el recurso literario en las alternativas. Vamos a darnos unos segundos más para que recuerden. Es muy importante que tengamos ese espacio en el que ustedes traigan al presente todo lo que han venido aprendiendo y de esa manera puedan contestar la pregunta. Ujú. Muy bien. Entonces tenemos como alternativa, tenemos la A, tenemos la C y tenemos la B. Entonces vamos y con mayor peso la B. A ver, dígame por favor, en la A, en la B y la C, ¿cuál vendría a ser el recurso literario? En la B, ¿cuál sería el recurso literario? Ujú. Muy bien, la maestra Mari nos dice que aquí el recurso literario sería la oposición. A ver, ¿qué nos dicen nuestros demás colegas? Quizás alguno piensa que es la A o piensa que es la C. También podría mencionar ahí cuáles son los recursos. Ujú. Muy bien. Los que han marcado la C, los que han marcado la A. ¿Habrá recursos literarios? En el caso de la C, se menciona las figuras literarias y efectivamente las figuras literarias forman parte de los recursos literarios. Ahí sí podríamos decir que sí se encuentran los recursos. En el caso de la A, los recursos literarios no podríamos decir que hay, no podríamos decir que ejemplos sería un recurso literario, no podríamos decir eso, ¿sí? Entonces descartamos aquí la A, muy bien. Pero, ¿por qué estamos escogiendo la B y no estamos escogiendo la C si tenemos dos recursos literarios? Esto es muy importante definirlo porque en el último examen de nombramiento eh, vinieron varios poemas
en los que se trabajó mucho los recursos literarios y creó bastante confusión en los maestros. Entonces es muy importante reconocer el por qué no estoy eligiendo esta alternativa. Muy bien. Nos dice la maestra María López que la B contribuye al sentido global del texto. Entonces, si la B contribuye al sentido global, la C no está contribuyendo al sentido global. Efectivamente, no está contribuyendo al sentido global, ¿no? Puesto que en el poema La realidad se han usado figuras literarias, ¿sí? ¿En qué versos se evidencia el empleo de la metáfora? Me está pidiendo que solamente mencione los versos, pero la mención de estos versos no está logrando que se aporte al sentido global. Entonces aquí me está pidiendo que trabaje aportes del sentido global. Por lo tanto, la alternativa efectivamente sería la B. Muy bien, estimados colegas. 7. La docente busca que los estudiantes construyan interpretaciones. Miren cuántas preguntas vienen sobre sentido global, pero las necesidades son diferentes. Aporten, construyan, ¿no? Las necesidades son diferentes. La docente busca que los estudiantes construyan interpretaciones sobre el sentido global del poema lunario. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre este propósito? Alternativa A, B o C. Muy bien, tenemos ya respuestas de nuestros estimados colegas. 7C. A ver, ¿todos coincidimos? Muy bien. Entonces, en este tipo de pregunta, observamos que definitivamente las alternativas están mencionando acciones que no se comparten con el enfoque por competencias, ¿no? Un maestro de ascenso o que está participando para el concurso de ascenso, es importante para este maestro que sepa cuál es el enfoque por competencias y que lo sepa muy bien. Este maestro va a saber reconocer rápidamente qué acciones no tienen nada que ver con el enfoque. Entonces, en el caso de la A y la B, es el maestro quien les pide que mencionen qué ideas se pueden desprender del título. Por ejemplo, esta oración está excelente. El maestro está haciendo una acción pedagógica adecuada. El problema viene después, cuando es el maestro quien comenta, ¿no?, sobre el título y no le permite a los estudiantes poder hacerlo. Caso similar sucede en la B, en la que el maestro les indica, el maestro les señala y es el maestro quien brinda toda la información. En el caso de la C, es el maestro quien les pide
les solicita que visualicen imágenes, ¿no? Que les surgen al leer el poema y preguntar qué sensaciones les producen dichas imágenes. Luego pedir que expliquen, pues son ellos quienes visualizan, son ellos quienes preguntan, son ellos quienes explican y de esta manera es que construyen las interpretaciones, ¿no? No nos olvidemos que el explicar, el verbo explicar, tiene que ver con la parte interpretativa. Ujú. Entonces aquí también les dejo una información relacionada a las imágenes poéticas como parte de la teoría, ¿sí? En el caso de las imágenes poéticas, es una forma también de cómo podemos trabajar la interpretación con nuestros estudiantes, el que ellos puedan eh, describir, describir las imágenes y luego poder darles un sentido connotativo, estaría ayudando a que puedan realizar una mejor interpretación del poema. ¿Sí? Entonces aquí también les dejo dos ejemplos para que puedan ustedes ampliar un poco más esta parte teórica sobre los poemas, ¿no? Que sí es eh, realmente es la parte de los poemas o de la lectura de los poemas, el análisis y la comprensión de los poemas es hasta para los maestros un poco compleja, ¿no? Entonces hay que tener toda la información necesaria para hacerle frente. Muy bien. Siguiente situación significativa, estimados colegas. En el taller de lectura y escritura, los estudiantes de tercer grado acompañados por la docente, están escribiendo crónica en el festival en torno al festival de danza realizado en la IE. A continuación se presenta una de las crónicas. Muy bien. Es muy importante también que dentro de esta situación que se nos presenta, identifiquemos definitivamente la competencia, identifiquemos cuáles son nuestras capacidades, pero que también no dejemos de lado el género discursivo que se está utilizando para poder desarrollar la competencia y las capacidades. Es muy importante que, por ejemplo, nosotros sepamos qué es una crónica. ¿Qué características tiene una crónica? Porque en las preguntas que se van a presentar van a estar relacionadas justamente a estos datos de los géneros discursivos que se presentan. Y los maestros quizás no van a tener problemas en géneros discursivos como el, la infografía o el afiche, ¿no? Pero sí van a tener quizás inconvenientes en géneros discursivos poco conocidos como la crónica, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta esto, ¿no? Y poder resolverlo. Entonces sabemos que la crónica vendría a ser la narración de una serie de hechos y de sucesos que se han dado a partir de una situación. Se considera en muchos casos como parte de la crónica dentro de los textos literarios, ¿no? Entonces, pero lo importante es eso, que la crónica narra sucesos eh, o ciertos acontecimientos de manera, no podríamos decir objetiva, pero sí podríamos decir que trata de acercarse mucho a la realidad, ¿no? En el caso de la crónica. Muy bien, tenemos entonces la primera versión de una crónica, ¿no? Y el maestro va a ayudar a la estudiante a hacer una revisión. Muy bien. A ver, ¿quién desea leer la crónica? Le vamos a pedir a un maestro más que nos pueda ayudar con la crónica. A ver, ¿puedo? Ujú. Adelante, maestra, maestra Esther. Muchas gracias, adelante. Usted. El día del Festival de Danzas del colegio, mis compañeros y yo llegamos muy entusiasmados.
Nos habían citado a todos a las 9 de la mañana. Vimos a muchos compañeros de otros grados desfilar con vestimenta de todas las regiones peruanas. Nosotros elegimos bailar la jija. Éramos la sexta danza y nos tocaba esperar. La hora de inicio estaba prevista para las 10. Las danzas empezaron a presentarse a las 10:30. Los dos primeros grupos presentaron el Carnaval de Tinta del Cusco y la de Hablada de Puno. Mientras se acercaba nuestro turno, teníamos cierta sensación de nerviosismo, pero al mismo tiempo sentíamos que íbamos a dejar todo nuestro esfuerzo en la pista de baile. Faltaba solo una danza para nuestro turno. En ese momento me di cuenta de que a una de las compañeras le faltaba una de sus mantas. No sabíamos qué hacer. Felizmente, Pedro, un amigo del salón, fue corriendo donde el profesor, quien, por suerte, tenía una manta extra. Nos sentimos un poco apenados por lo que nos pasó en la coreografía. No sabíamos qué hacer. El festival terminó a las 3 de la tarde. Lo bueno fue que conocimos muchas danzas del Perú y fue muy bonito ver nuestra integración como padres, profesores y alumnos gracias a este festival. Muy bien. Muchas gracias, estimada maestra. Cuéntenos de qué parte del país nos acompaña. Allá yo estoy en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Ah, gracias, maestra. Qué bonito. Muy bien. Muy bien, ya ven que tenemos a varios maestros. Es importante también que ustedes participen, de esa manera nos podemos conocer un poquito más. Gracias, querida maestra. Entonces hemos leído la primera crónica y vamos a pasar a las preguntas. La docente nota que la estudiante puede mejorar algunos aspectos de su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para atender el vacío de información evidenciado en el último párrafo de la crónica? Aquí ya le da todo, maestros. Aquí ya le dan el problema. Solamente lo único que te pide es qué debes hacer frente a este problema. Alternativa A, B o C. Ujú. A, B o C. Muy bien, alternativa A, B o C. Nuestros queridos colegas están contestando. Muy bien, todos estamos coincidiendo con la alternativa C. Muy bien, nuestros maestros de la Asociación Amauta están preparando muy bien porque al parecer todos estamos atinando con las respuestas, entonces estamos bien. Vamos por buen camino, estimados colegas. A ver, la C. Pedir que identifique la secuencia de acciones del último párrafo de su texto y preguntar si cree que dicha secuencia está completa. Luego solicitar que indique qué información debe añadir para comprender qué sucedió durante la presentación de la coreografía. Muy bien, aquí también es importante identificar dónde está el vacío de la información, ¿no? Para de esa manera poder responder la pregunta. Entonces, estimados colegas, ¿dónde está el vacío de la información?
A ver, tenemos aquí el último párrafo. Este es el último párrafo. ¿Dónde estaría aquí el vacío de la información? Tenemos una oración, dos oraciones, tres oraciones, cuatro y cinco oraciones. ¿Dónde estaría el vacío de la información? Ujú. A ver, ¿quién ha identificado el vacío? Ah, muy bien. No se explica qué pasó. Sabemos que en la primera oración se encuentran apenados por lo que pasó en la coreografía. No sabían qué hacer y luego el festival terminó a las 3 de la tarde. Aquí está el vacío de la información. Aquí está. Aquí se encuentra el vacío de la oración entre la segunda y la tercera oración. Entonces, esto es lo que yo como maestro tengo que retroalimentar en mi estudiante. ¿Por qué? Porque el vacío de la información irrumpe contra una de las propiedades del texto. ¿Cuál es esa propiedad, estimados colegas? El vacío de la información, ¿contra qué propiedad del texto va? Muy bien, contra la coherencia. Muy bien. Disculpen que repita constantemente, pero sí es importante que ya quede en la memoria de todos nosotros, o de todos ustedes, y sobre todo para los profesores que están recién ingresando a nuestras clases, es importante que también lo puedan saber. Entonces, el vacío de la información irrumpe contra la coherencia y sabemos que lo que debemos trabajar y mejorar en los textos es la coherencia, la cohesión y la adecuación. Muy bien. Por lo tanto, la alternativa es la C. Muy bien. 8C. 9. Durante la revisión del texto del estudiante, la docente nota algunos errores ortográficos. Uno de estos errores dificulta la comprensión de las ideas de dicho texto. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta este tipo de error? Muy bien, tenemos aquí las alternativas. ¿Y dónde está el error, estimados colegas? Alternativa A, B o C. Muy bien, tenemos la A, por acá tenemos la B. Y por favor, al marcar la respuesta me indican dónde está el error. ¿Dónde estaría el error?
¿Dónde estaría el error? Si es la A, ¿dónde estaría el error? Si es la B, ¿dónde estaría el error? Muy bien, en la A el error está en esfuerzo. Muy bien, esfuerzo debería ser con Z. También en la B hay un error, ya, el error nos dice que está en cómo. Puede distorsionar la interpretación A, B como con tilde. Muy bien, dicen que acá no debería ir tilde. Muy bien, también hay un error. Y en la C también habría un error. ¿Qué dice, maestros? En la C habría también un error. Muy bien, el uso de regiones peruanas, perfecto, las mayúsculas. Acá no se debería usar mayúsculas. Muy bien, entonces vemos que en los tres hay errores, definitivamente. Hay errores. En los tres hay errores. Sin embargo, lo que me pide la pregunta es, ¿cuál es ese error que dificulta la comprensión de las ideas de dicho texto? Es decir, van a haber errores que quizás lo vamos a poder dejar para el final en cuanto a su corrección, dado que no afecta la comprensión del texto. Pero aquellos errores que sí están afectando el contenido del texto, el mensaje del texto, sí tienen que ser corregidos para que de esa manera haya una mejor lectura del texto. Entonces, en el caso de los tres, definitivamente la B es el error que dificulta la comprensión, puesto que es distinto el cómo con tilde y el cómo sin tilde. Utilizamos cómo con tilde cuando vamos a hacer una pregunta, cuando vamos a hacer una exclamación por algo, ¿no? Entonces aquí no se está haciendo ni una pregunta, no se está haciendo ninguna exclamación. Aquí el cómo debería funcionar como un adverbio, en realidad como una conjunción, más no como eh, una pregunta o una exclamación. Por lo tanto, la alternativa es la B. Muy bien. Pregunta número 10. En el taller de lectura y escritura literaria, los estudiantes de tercer grado, acompañados por la docente, están leyendo fábulas contemporáneas. A continuación se presenta una de estas fábulas. El hombre que aprendió a ladrar. Muy bien. Este texto es muy interesante porque se ha presentado hasta en dos oportunidades, pero con diferentes preguntas. Entonces, seguramente cuando ustedes revisen exámenes anteriores lo van a ver, pero las preguntas las han cambiado. A ver, lo cierto es que fueron años de duro aprendizaje, con momentos en los que estuvo a punto de abandonar. Pero al final triunfó la perseverancia y Raimundo aprendió a ladrar. No imitar ladridos como suelen hacer algunos, sino verdaderamente a ladrar. ¿Qué lo había impulsado a hacer eso? Ante sus amigos se castigaba con humor y respondía, la verdad es que ladro para no llorar. Sin embargo, la razón más importante era el desinteresado y franciscano amor por sus hermanos perros. Amor es comunicación. ¿Cómo amar entonces sin comunicarse? Raimundo sintió una gran alegría el día que Leo, su hermano perro, comprendió por fin su ladrido
y algo más extraordinario aún, que él también comprendió el ladrido del perro. A partir de ese día, Raimundo y Leo se tendían en el prado y dialogaban sobre los problemas que tenían en común. A pesar de que creía conocer muy bien a sus hermanos perros, Raimundo nunca imaginó que Leo tuviera una visión tan aguda como la de un sabio. En uno de esos diálogos, con amistosos ladridos, Raimundo se animó a preguntarle: Dime, Leo, con toda franqueza, ¿qué opinas de mi forma de ladrar? La respuesta de Leo fue bastante breve y sincera. Yo diría que lo haces bastante bien, pero tienes que mejorar y tratar de desaparecer poco a poco tu acento humano. Muy bien, una adaptación de Mario Benedetti, el hombre que aprendió a ladrar. Pregunta número 10. Para contribuir a la comprensión de la fábula, la docente plantea varias preguntas a los estudiantes. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que obtenga información explícita? Muy bien, vamos a la parte literal. Será la A, B o C. Alternativa A, B o C. Muy bien, tenemos ya aquí varias respuestas. Muy bien, entonces aquí creo que todos lo tenemos claro, ¿no? La respuesta definitivamente es la C, de acuerdo con la opinión de Leo, qué aspecto debía mejorar Raimundo en su forma de hablar, ladrar, está aquí, ¿no? ¿Qué es lo que debería mejorar? Tendría que tratar de desaparecer su acento humano. Esa es la respuesta, está de manera literal en un párrafo del texto. No he realizado ningún proceso cognitivo complejo para identificar dónde está la respuesta. Muy bien. Y en el caso de la A y de la B, estimados colegas, ¿a qué tipo de nivel de lectura pertenecerían? ¿Serían literales, no, inferenciales, perdón, serían inferenciales o serían crítico-valorativos? No se olviden que en esta parte de la lectura y este tipo de preguntas aprovechamos para poder ejercitarnos en identificar este tipo de horas, de preguntas dentro de los niveles. Ujú, muy bien. Ambas serían inferenciales. A ver si especifican. Muy bien. Ambas nos dice el maestro Nam. La maestra Marlene nos dice inferencial la B. A y B inferencial. Entonces recordemos que en el nivel inferencial tenemos que sacar conclusiones
a partir de ciertos datos que nosotros hemos podido recopilar dentro del texto, ¿no? Datos que son objetivos, datos que son literales. Estos datos a mí me van a permitir poder construir una conclusión. Conclusión en la que no interviene mi postura, en la que no interviene mi opinión, que sí intervienen mis saberes previos sobre el tema, eso sí interviene, pero no interviene el juicio que yo pueda tener con respecto a esa conclusión. Entonces, cuando me dice en el texto, ¿con qué intención Raimundo les decía a sus amigos que ladraba para no llorar? Entonces aquí sí tengo que trabajar una interpretación de esa frase. Yo ladro para no llorar, ¿no? Entonces, ¿con qué No intención? ¿Cuál es pasa, la intención, Miss. maestra? Ahí, ¿no? Nada. Muy bien. Entonces, ¿con qué intención? Eso no aparece en el texto, pero sí hay datos que a mí me permite poder responder la pregunta. Datos como el amor que le tenía a los perros, ¿no? Ese amor franciscano, ese deseo de poder entender lo que decían sus amigos perros. Entonces, estos datos me van a poder ayudar a responder la pregunta. En el caso de la B, ¿qué quiere decir el autor cuando utiliza la expresión franciscano amor? Lo mismo, voy a tener que explicar, ¿sí? ¿Por qué es franciscano amor? Para eso voy a tener que identificar datos del texto, ¿no? Como por ejemplo un amor hacia los animales. Y si yo conozco quién fue San Francisco de Asís, entonces esos saberes previos me van a mí a ayudarme a construir la respuesta, porque sabemos que San Francisco de Asís amaba a los animales, ¿no? Entonces ya esos saberes previos más lo que está en el texto me ayudaría a poder también contestar esa pregunta. Es por eso que la A y la B serían preguntas inferenciales. Entonces, estimados colegas, como les dije en clases anteriores, es muy importante que en este tipo de preguntas que definitivamente van a venir lo que son preguntas literales, inferenciales y crítico-valorativos, ustedes sepan identificar a qué tipo pertenece cada pregunta, porque son puntos que les van a servir a ustedes eh, en su examen. Entonces, en este tipo de preguntas no podríamos fallar. Tenemos que ejercitarnos. Muy bien. 10. 11. En otro momento de lectura, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido de la fábula, sobre el contenido. ¿Cuál de las siguientes preguntas es la adecuada para él? A, B o C. Ujú, bien, tenemos ya algunas respuestas de nuestros maestros. Muy bien. Ujú, muy bien. Según Raimundo, Leo tenía una visión aguda del mundo.
¿Qué idea del texto permite defender o refutar la opinión de Raimundo? Muy bien, ustedes están marcando la A. Y en el caso de la B y la C, ¿qué tipo de preguntas serían? ¿Qué tipo de preguntas serían la A, perdón, la B y la C? ¿Qué tipo de preguntas será la A, la B y la C? Muy bien. La C es inferencial. Nuestra maestra Norma dice que es literal. La B es literal. Ujú. A ver. Ujú, la C es inferencial. Entonces vemos aquí, de acuerdo con la fábula, Raimundo tenía una razón importante que lo motivaba a aprender a ladrar. ¿Cuál era esa razón, maestro? ¿Cuál era esa razón? ¿Cuál es esa razón que Raimundo tenía para aprender a ladrar? Tu amor a los perros. Muy bien, y ahí lo dice de manera literal, ¿no? De manera literal está en el texto de que esa era justamente la razón. Muy bien. En el caso de la C, teniendo en cuenta las acciones realizadas por Raimundo, ¿qué rasgos de su personalidad pueden identificarse? Si yo regreso al texto, en ninguna parte del párrafo me habla sobre esos rasgos de personalidad de Raimundo. Sin embargo, yo lo puedo deducir. Claro que lo puedo deducir. ¿Qué rasgos de la personalidad de Raimundo ustedes podrían deducir, estimados colegas? ¿Qué rasgos de la personalidad de Raimundo podrían ustedes deducir? Ujú. ¿Qué rasgos podríamos deducir? Perseverante, muy bien, perseverante. ¿Y por qué perseverante? Porque se esforzó en poder aprender a ladrar, ¿no? Entonces podríamos decir que es perseverante, podríamos decir que es también solidario, que es empático, bondadoso, porque se habla del amor a los perros. Entonces, yo tengo que identificar datos del texto que me ayuden a poder responder. Pues, eso es nuevamente inferencia. Por lo tanto, la alternativa, como bien dicen ustedes, es la A. Muy bien. 12. Durante la actividad de lectura, la docente le pide a los estudiantes que compartan con la clase los pasajes de la fábula que llamaron su atención. Tres estudiantes ofrecen sus comentarios. ¿Cuál de los siguientes comentarios se ajusta a una interpretación del sentido global? A, B o C.
Muy bien. Muy bien, nos están pidiendo el sentido global. Ujú, muy bien. En el caso de la A dice, me parece. En ese sentido, ya está emitiendo un juicio, ¿no? Está emitiendo un juicio y es un comentario que está relacionado a la parte reflexiva, ¿no? Me parece. Al final, por más que Raimundo se esforzó, parece que no pudo aprender a ladrar bien. Además, Leo se lo hizo notar. Aquí también podríamos decir que hay una inferencia, una interpretación, pero está orientada a esta parte de la historia, que sería el último diálogo que realiza con Leo, pero no está orientada hacia el sentido global del texto. En este caso dice, creo que aunque haya dificultades, ¿no? Porque lo vio en el texto, puedes encontrar un modo de hablar con alguien a quien quieres, como hizo Raimundo. La parte de la comparación también forma parte de la interpretación, y en este caso de sentido global, porque ¿de quién se habla, estimados colegas? ¿De quién se habla en el texto? A ver, atentos, atentos. ¿De quién se habla en el texto? Así, rapidísimo. ¿De quién se habla en el texto? Uy, se me están durmiendo. A ver, ¿de quién se habla en el texto? De Raimundo, perfecto. ¿Qué se dice de Raimundo? Que aprendió a ladrar con mucho esfuerzo por el amor que sentía hacia los perros. Eso es el sentido global. Ese es el sentido global. Ese es el sentido global, ¿no? Y coincide justamente con la alternativa C. Muy bien, 13. La docente busca orientar a los estudiantes en la identificación de recursos literarios, ¿no? Al sentido global de la fábula. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para ello? A, B o C. Acá deberías decir que ayuden, ¿no?, a construir el sentido global de la fábula, ¿ya? Que ayuden a construir el sentido global de la fábula. Muy bien, estamos ya casi a minutos de terminar nuestra sesión. Tenemos C, tenemos A. Lo primero que tenemos que reconocer, como le dije hace unos momentos, los recursos literarios, ¿no?
En el caso de la A y de la C, ¿dónde estarían los recursos literarios? Por favor, escríbanlo en el chat. ¿Y de qué forma el uso de estos recursos literarios ayuda a la construcción del sentido global? Ujú. En la A existe símil, nos dicen, ¿no? Ujú. Ya nos habla de símil. Muy bien, maestro Leonardo. Estamos hablando de la pregunta retórica. En el examen de nombramiento y ascenso se ha presentado este tipo de recurso literario. Es las preguntas retóricas. ¿Qué son las preguntas retóricas? Son aquellas preguntas que en realidad no necesitan una respuesta. Son preguntas que te llevan sobre todo a la parte de la reflexión, en la que el emisor no está esperando una respuesta de su oyente, simplemente lo hace como una especie de reflexión. Entonces, en la A encontramos el recurso literario denominado la pregunta retórica. Muy bien. Y en el caso de la C, para los maestros que han colocado, en la B hay símil, dice. Ya, muy bien. Ya, acá tenemos símil, es cierto. Acá hay un símil. Y en la C tendremos una figura literaria. Ujú. Podríamos decir, quizás algunos maestros puedan decir que es el narrador, ¿no? Si aislamos el narrador, sí, pues definitivamente el narrador también forma parte de los recursos literarios, ¿no? Ahora, lo que nosotros tenemos de poder identificar es cuál de ellos ayuda a la construcción del sentido global. ¿No? ¿Cuál de ellos ayuda al sentido global? Cuando dice, ¿qué quiere decir el narrador cuando menciona que Raimundo ante sus amigos se castigaba con humor? Se está trabajando una parte de la interpretación del texto, pero no habla del sentido global. Solamente pide que trabaje solamente la interpretación de esa frase, nada más. Entonces, por eso es que no podría ser la C. En el caso de la B, lo que se pide es que se identifique qué figura literaria es, pero esa figura no está ayudando a la construcción del sentido global. En este caso, como nosotros ya sabemos cuál es el sentido global del texto, que es cómo Raimundo se esforzó para poder hablar como un perro porque sentía amor por sus animales, por los perros, entonces vemos aquí ya elementos que definitivamente me indican que esta pregunta está ayudando al sentido global de la fábula. Por lo tanto, respuesta correcta, la A. Muy bien, maestro Leonardo. Exacto. 14. La docente busca que los estudiantes construyan interpretaciones sobre el sentido global de la fábula.
Otra vez, el sentido global. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para ella? A, B o C. Muy bien. 14. A, B o C. Muy bien, tenemos ya algunas respuestas de nuestros queridos colegas. Muy bien, tenemos la C. Ujú, muy bien. Muy bien. Entonces vemos que en este caso se nos pide la interpretación del sentido global. Ya sabemos cuál es el sentido global y tenemos que ver qué actividades me ayudarían a trabajar este tema, este punto. En este caso, el maestro, ¿no? Pide que los estudiantes opinen sobre el fragmento de de la fábula en el que se desprende la moraleja. Muy bien. Si no me pide opiniones, me pide interpretaciones de sentido global. Proponer que subrayen las acciones del protagonista que guardan correspondencia con el título de la fábula. Entonces, si solamente subrayo las acciones del protagonista, me estaría limitando a poder hallar el sentido global. En este caso, el que identifiquen en la enseñanza de la fábula sí ayudaría a que ellos pudieran comprender cuál es el sentido global, ¿no? Siempre y cuando expliquen qué pasajes de relato usaron para reconocer. Entonces, esta actividad sí es una actividad adecuada para lograr el sentido global del texto. Muy bien, 14C. Muy bien, nos vamos a las últimas preguntas. Última situación de la noche, estimados colegas. Los estudiantes de primer grado, orientados por la docente, van a escribir un recetario de platos preparados con ingredientes nutritivos para compartirlos con sus compañeros de otros grados. Muy bien. Entonces se va a trabajar las recetas, se va a trabajar textos instructivos. La docente empezaba a elaborar una rúbrica, ¿no? Una rúbrica para orientar el proceso de escritura de los textos. En el criterio de cohesión, la rúbrica presenta la siguiente descripción para el nivel inicio. Tenemos aquí el criterio: vinculación lógica entre las ideas mediante el uso de mecanismos de cohesión. Muy bien. En el texto, acá tenemos el nivel que está en inicio. En el texto carece de conectores que expliciten las relaciones lógicas entre las ideas. O el uso de conectores no aclara la relación lógica entre las ideas del texto. Muy bien.
La docente ya ha elaborado las descripciones para los niveles en proceso y logrado de este criterio. Ahora busca elaborar la descripción del nivel destacado. ¿Cuál de las siguientes alternativas presenta una descripción apropiada de dicho nivel, teniendo en cuenta lo que se ha visto en el cuadro anterior, ¿no? Muy bien. Alternativa A, B o C. Muy bien. Muy bien. Todos coincidimos que es la A. Muy bien. A ver. Ujú. Uy, la C. La C, nos dice la maestra María López. La maestra Marlene también. Las maestras van contra la corriente. A ver, vamos a preguntarles a ellas, por qué ustedes están marcando la C, estimadas colegas? Tienen ustedes el micrófono abierto o pueden también escribir por el chat. ¿Por qué ustedes consideran que es la C y no es la A? ¿Por qué van contra la corriente? Nos dice la maestra López la palabra estratégicamente, ¿ya? Ujú. Ya, a ver si nos explica por qué. Ya, que tiene un mayor dominio al decir, a relacionar estratégicamente las ideas. Ya, muy bien. Ujú, ujú. La alternativa A está en el nivel logrado, dice. Ya, muy bien. Entonces, aquí hay algo también importante, ¿no? Miren, por eso que lo he subrayado. Vinculación lógica entre las ideas mediante el uso de mecanismos de cohesión. Mecanismos de cohesión. En el nivel inicio solamente nombra los conectores, pero los conectores no solamente, los conectores no son los únicos mecanismos de cohesión, o no es el único mecanismo de cohesión. ¿Qué otros mecanismos de cohesión tenemos o qué otros recursos cohesivos tenemos? Tenemos los marcadores textuales. ¿Qué más tenemos? Los referentes, muy bien. Entonces,
Si aquí estamos hablando de mecanismos de cohesión, si el criterio me menciona mecanismos de cohesión, entonces el nivel logrado y el logro destacado definitivamente tienen que mencionar el uso de los recursos cohesivos, ¿no? En el caso de la A, solamente menciona conectores, nada más, ¿no? Y, como bien dice la maestra, contribuye a relacionar estratégicamente, o sea, ya no solamente contribuyen a relacionar, sino que lo hace de manera estratégica. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudiante maneja muy bien los recursos de tal forma que su texto va más allá de lo que se pide en los desempeños. Es por ello que la alternativa es la C, estimados jóvenes, ¿sí? En este tipo de preguntas hay que tener en cuenta el criterio. A partir de este criterio, uno se puede ir para arriba o se puede ir para abajo, según los niveles, ¿no? Según los niveles. Muy bien. Siguiente. Un estudiante ha culminado la primera versión de su texto sobre la preparación de una ensalada de quinoa. Ella le ha presentado su escrito a la docente para que le ayude con la revisión. Este es un plato muy nutritivo y fácil de preparar. Necesitamos una taza de quinoa, 2 cebollas, 10 aceitunas, 2 tomates, una palta, jugo de limón y sal. Esta receta es para 2 personas. Primero se lava la quinoa y se sancocha con una olla con bastante agua. Luego se cortan los tomates y las cebollas. He elegido esta receta porque sus ingredientes son fáciles de conseguir. Mi mamá consume mucha quinoa. Mis padres dicen que es buena porque tiene muchos nutrientes, aunque a mí no me gustan las verduras, por ejemplo la cebolla, la aceituna o el tomate. Esta ensalada sí la como porque sé que la quinoa es un superalimento. Muy bien. Tenemos entonces la receta. Y 16. La docente nota que el texto del estudiante presenta ideas que se alejan de su propósito. Creo que ya lo hemos notado, ¿no? Por ello, busca ofrecerle una orientación para que le ayude a mejorar su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada? Muy bien, estimados colegas, ya hemos visto algo similar en preguntas anteriores. ¿Cuál será la respuesta correcta? A, B o C. Muy bien, la maestra ahorita nos pide más casos con textos literarios. Ya, maestra, ahorita vamos a buscar más casos. Si tiene específicamente algún tema, por favor, me lo hace saber. Muy bien, entonces observamos que el estudiante ha cometido un error similar al texto, a los textos anteriores que observamos el día de hoy, ¿no? Hablamos de la digresión, del desvío de la información. Entonces, el estudiante ha estado muy bien hablando de la forma como debe presentar su receta y de pronto empieza a hablar de su familia, ¿no? Entonces, eso ya no tiene que ver con la receta, se aleja del propósito. Entonces el maestro no puede mencionarle lo que debe hacer, ¿no? Como sucede en la A, ¿sí? Tampoco debe mostrarle una receta para que el estudiante lo copie, ¿no? Lo copie o haga algo similar. Por lo tanto, la alternativa es la C. Preguntar al estudiante cuál es el propósito, tiene que recordar. ¿Cuál es su propósito? Mi propósito es instruir, ¿no?, a las personas en cómo preparar una ensalada de
equino. Luego pedir que explique cuál es el aporte de cada idea, o sea, de cada oración, para que logre este propósito. Finalmente, solicitar que mencionen qué información creen que es necesaria para que el texto logre su propósito. Entonces, el maestro, quien a partir de ciertos pedidos, es que logra que el estudiante se dé cuenta de su error. Muy bien, última pregunta. Un estudiante le presenta a la docente la primera versión de una receta. Ya más cerca, vamos a tocar este tema del sentido global del texto. Para preparar una tortilla de frutas. A continuación se presenta la sección que ofrece las indicaciones para la preparación de la tortilla. Preparación de la tortilla. Se deben cortar las manzanas en rodajas para usarlas al final. Se deben machacar los plátanos para que queden como puré. Hay que picar en trozos chiquitos. En un plato hay que mezclarlos con el puré de plátano. Luego le echamos el jugo de limón para que no se oxide. Si no tienen, pueden reemplazarlo por mano. En un recipiente pueden colocar la harina, los huevos y batirlos con un tenedor. Aparte hay que calentar el aceite en una sartén y verter la mezcla. Por último, hay que poner la otra fruta encima. Debe freírse por 1 minuto aproximadamente por ambos lados y listo. Muy bien, hemos leído la receta. La docente nota que el estudiante no ha establecido una correspondencia clara entre los mecanismos de referencia y los elementos referidos. Por ello, busca orientarlo para que identifique este problema en su escrito. Muy bien, estamos hablando de los mecanismos de referencia, es decir, los referentes. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Última pregunta, estimados colegas, y nos vamos a descansar. Alternativa A, B o C. Muy bien, entonces aquí sucede algo similar, ¿no? Sucede algo similar en la B y la C. Es el maestro quien le pide que reescriba dicha oración, reemplazando por otra fruta. O sea, el maestro ya le está indicando qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Lo mismo sucede aquí. Indica que corrija dicha oración. Ya le está indicando qué es lo que tiene que hacer. En el caso de la A, no. Le pide que subraye la oración, que comente a cuál de las frutas se refiere. Le pregunta si cree que debe incluir información para ayudar a entender. Dice, si cree. Por último, solicitar que indique si en todos los pasos de la preparación es claro a qué ingredientes se está aludiendo. Entonces, efectivamente, estimados colegas, la alternativa es la A. Muy bien. Muy bien, estimados colegas, muchísimas gracias por su atención. Tengan ustedes un bonito fin de semana y un excelente inicio de un nuevo semestre escolar, de un nuevo bimestre. Cuídense, Maestra, maestros. una consulta. Soy la Sí, profesora Dora. sí. La prueba que nos ha enviado de simulacro, aquí lo tengo. Ya respondí, pero no tengo las respuestas para calificarlo. ¿Cómo? Ah, ya. ¿Cuándo dieron el simulacro? No, lo descargué en la anterior semana. Entonces, ahora no quiero calificarlo, pero no tengo las respuestas. Ah, ya. Voy a enviar un mensajito para que les puedan enviar en el grupo
las claves. Sí, por favor. Ya, no se preocupe, maestra Dora. Muchísimas gracias. Gracias, maestra, Ya, gracias. cuídense. Muy buenas noches, estimados colegas. Muchas gracias, maestra Carmen. Muy buenas noches, maestra Marlene. Buenas noches. Buenas noches, maestra Dorita. Hasta el día martes.